Amigos de Miquel Sulz, bienvenidos nuevamente a Mantenimiento en un Clic. Los saluda su amigo Guillermo Tovar. Efraín Serrano, técnico especialista. Así es, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el torno rectificador de discos y tambores modelo TF 9500. Es un equipo que nos han pedido mucho. Ya previamente en las redes tenemos un video de la generación anterior. Esta es la nueva generación de la cual vamos a platicar. Pero para irlo conociendo, vamos a ver un video de cuáles son los accesorios que lo integran, que ya vienen incluidos y para qué nos van a servir. Iniciamos retirando la caja de madera con la que viene protegido nuestro equipo. Al interior va a venir sujeto a una tarima, lo cual impide el movimiento y que llegue a tener algún daño, lo cual facilita su transporte o almacenamiento y garantiza que nuestro equipo siempre esté en las mejores condiciones una vez que lo recibamos. Quitamos el playo con el que viene cubierto y vamos a ver con qué accesorios viene el equipo. La flecha o el eje principal, los diferentes accesorios para sujetar los discos sobre el eje de diferentes tamaños, los conos o centradores, las bandas que se colocan en los discos o en los tambores, la llave tipo española de 27 y 30 milímetros, las campanas, conos o centradores como se conocen en diferentes partes o en diferentes países, y en fin, una variedad de accesorios necesarias o útil para poder colocar los discos y tambores. Ahí vemos los colgadores, el resorte, un kit de herramientas, la barra para corte de tambor que ya trae su portaburil y su inserto, mica protectora para evitar que brinquen rebabas hacia los ojos. Tenemos el cortador gemelo que viene en la perilla de selección de corte, los sujetadores. Y esta parte que lo conocen comúnmente como el portabarra es con lo que vamos a colocar nuestra barra para cortar. Tenemos el cono o embudo. Ese es un aditamento que se va a utilizar para recolectar justo en esta pieza la rebaba que se genera cuando hacemos el rectificado. La mampara viene al frente del equipo. Obviamente vamos a tener que colocarla en la parte de atrás, pues por efectos de tamaño, para minimizar el volumen que ocupa el equipo, viene dispuesto en esta manera. Esta flecha que estamos colocando se va a colocar junto con el árbol o la flecha principal de nuestro equipo. Se enrosca por la parte interna. Ojo, cuando la coloquen trae una marca que tiene que coincidir con el torno para que tenga justo la sujeción ideal. Colocamos los colgantes o sujetadores para los diferentes accesorios y los podemos tener más a la mano. Ya trae una caja en nuestro equipo con los diferentes accesorios, pero los podemos colocar al frente en la parte inferior o en la parte superior, dependiendo de dónde nos convenga más. Aquí estamos colocando el embudo. Así es, amigos, estamos de vuelta. Este es un equipo que utiliza corriente 127 volts para hacer activar su motor interno, pero también tiene transmisiones y tiene un housing o un cárter que contiene aceite. ¿Cómo se lleva a cabo la lubricación? Vamos a verlo. Antes de encender nuestro equipo es de alta relevancia colocar grasa en las transmisiones. Esto que estamos viendo aquí es la transmisión para el corte de disco. Estamos utilizando una engrasadora Mikkelsen 30 para colocar la grasa a través de la engrasadora que ya viene montada en la parte superior, y vamos a colocar grasa tipo chasis 1, 2 o 3. Esta es la transmisión para corte de tambor. También trae su grasera para poder realizar la lubricación previa al uso del equipo. Es muy importante no echarlo a andar sin llenar estas dos transmisiones con grasa. Al igual tenemos este aditamento que viene sujeto a una de las poleas de la parte de atrás. Trae sus graseras para llevar a cabo la lubricación. Es muy importante llenar con grasa estos aditamentos para asegurarnos del correcto funcionamiento. Otro punto muy importante es colocar aceite en nuestro housing del equipo. Va a ser aceite 80W90 para transmisión estándar. Vamos a agregar en promedio 1 litro. Recordemos que los equipos ya vienen prelubricados de origen. El tapón, que a su vez es una bayoneta, nos va a indicar el aceite que contiene el equipo. A su vez también nos va a indicar cuando ya lleguemos al nivel máximo. Siempre es importante respetar el nivel adecuado, puede trabajar entre el mínimo y el máximo, aunque lo ideal es que esté en su nivel máximo. Y recordemos la viscosidad del aceite, 80W90 para transmisión estándar. Una vez que está correcto, volvemos a colocar el tapón.
Una vez que ya vimos cuáles son las recomendaciones previas al arranque del equipo, vamos a identificar nuestra transmisión para el corte o el rectificado de tambores. En la parte de atrás tenemos la transmisión para el corte de discos e igual la palanca selectora de velocidades. Ahí vamos a tener dos velocidades, la velocidad baja y la velocidad alta, la cual nos va a dar el acabado que buscamos en los discos. Obviamente vamos a comenzar con la velocidad alta para terminar con nuestra velocidad baja para que sea un equipo, un corte fino y el acabado a su vez sea el que buscamos. Contamos con una lámpara que nos va a iluminar. De ese lado que tenemos, Efra, tenemos nuestro cangrejo donde van instalados nuestros buriles para hacer el corte de nuestros discos, nuestra flecha, nuestros conos para nuestras bridas de disco de diferentes medidas dependiendo de lo que vayamos a utilizar, nuestros conos centradores dependiendo igual del diámetro de nuestro interior de nuestro disco, nuestro resorte y también nuestros trompos para nuestro tambor. Así es, esta perilla que tengo aquí me va a controlar la salida de la flecha principal. Con esa voy a centrar el disco en mi cortador gemelo. La manivela, o perilla no manivela que tenemos aquí, me va a dar qué tan cerca o qué tan lejos voy a meter los cortadores para iniciar con el corte en los discos. Tenemos una mica protectora, obviamente, que nos va a ayudar. Obviamente el operario siempre está de espaldas, está trabajando viendo hacia acá, para protección justamente de los ojos. Traemos nosotros nuestro equipo de seguridad. No olviden que este tipo de equipos, al estar haciendo corte o maquinado, siempre va a estar saliendo rebaba. Entonces es importante siempre utilizar el equipo de seguridad para mantener las precauciones necesarias. Tenemos un embudo y un contenedor para que justo ahí se vaya depositando la rebaba. Y en la parte frontal, si nos muestras, Efra, son dos perillas que controlan cada cortador. Por eso se le llama cortador gemelo. De ambos lados salen al mismo tiempo para hacer contacto con el disco y vienen graduados. Cada línea que viene indicado en esas perillas nos va a dar o va a meter un corte de 2 milésimas de pulgada cada línea. Entonces es importante tenerlo en mente porque el técnico, antes de que haga su rectificado, va a medir su disco, va a ver si entra o no en la tolerancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el disco ya está muy delgado ya no se puede rectificar y se recomienda que se reemplace por una pieza nueva. Si está dentro de tolerancia, aquí Efra nos está mostrando uno, que ya es un disco que ya está más delgado, ya lleva algunas rectificadas. Verá cuál es la tolerancia que tiene y a su vez sabrá cuál es el corte máximo que pueden ponerle en la máquina para que realice el rectificado. ¿Qué es el rectificado? Si bien cuando manejamos y en ciertas velocidades, cuando aplicamos el freno, se siente una vibración, ya sea en el pedal, en el volante, en algunos modelos, inclusive hasta en la carrocería del vehículo se puede llegar a sentir la vibración. Normalmente quiere decir que ya los tambores o los discos ya tienen cierta deformación en la superficie de contacto con la pastilla o con las balatas. Esta deformación se lleva por los hábitos de manejo o también por el kilometraje del vehículo, por el tiempo de uso. Hasta cierto punto es normal que se llegue a formar este tipo de álabes o deformaciones en los discos, y en los mantenimientos el técnico te recomendará que lleves a cabo el rectificado, que en sí es un maquinado de la superficie del disco para volverlo a dejar lo más uniforme o plano nuevamente y volvamos a colocar un juego nuevo de balatas o pastillas de freno, hagamos el asentado y lo puedas volver a utilizar con toda la seguridad. Vamos a colocar un disco. Efra me va a ayudar para mostrarles cómo se lleva a cabo el proceso de corte o rectificado o maquinado de la superficie del disco con nuestra máquina del torno para frenos TF9500. Muy importante, así como lo vimos en el video inicial, no olviden antes de utilizarlo ponerle la grasa a las transmisiones y el aceite al housing del equipo o el cárter. Es muy importante ponerle la cantidad del tipo de lubricante necesario antes de utilizarlo. Son equipos de alta precisión, entonces es muy importante no solo conectarlo a la luz y encenderlo, sino lubricarlo previamente, si no vamos a generar un daño interno, que si bien el equipo puede seguir funcionando, si es que no lo utilizaste mucho tiempo sin aceite,
pero la precisión y el tiempo de vida se va a ver afectado. Entonces, son equipos que requieren una inversión importante, entonces hay que cuidarla. Cuando lo saques de su caja, lee el instructivo, por favor. El equipo ya viene tal cual como lo ves aquí. Únicamente vas a tener que colocar la mampara. Los accesorios ya vienen incluidos, inclusive la llave con la que se aprieta la tuerca de la flecha principal. Ya viene incluido. Esta llave de 27 y 30 milímetros, todo lo que necesitas ya viene incluido. Vamos a darle el mantenimiento al llevar a cabo las precauciones necesarias previas al uso, aseguras que el equipo va a tener un tiempo de vida muy longevo y sobre todo que te va a dar la precisión que estás buscando. Platícanos, Efra, ¿qué estamos haciendo? Ya colocamos el disco. Vamos a apuntar nuestro disco. Buscamos en esta parte lo que son nuestras campanas. Vamos a buscar la que se acerque más a nuestra brida de nuestro disco. Este es un ejemplo, necesitamos una más grande porque en la parte interior nosotros llevamos un cono que nos va a centrar la parte del centro de nuestro disco con un resorte y vamos a montar la otra como haciendo un sándwich para que evitemos el alabeo más posible. Así es, ya que está colocado el disco, vamos a recorrerlo con ese. Tenemos que recorrerlo para centrarlo entre los dos cortadores. Ya que está justo en medio de los cortadores, podemos ya acercarlos con la perilla central o la perilla del corte de disco. Esta lámpara es un accesorio muy importante porque te ayuda a ver perfectamente cómo se acercan los cortadores y cuando ya está tocando la superficie. De ambos lados tiene el tamaño ideal y sobre todo se mantiene en la posición que tú la coloques, ahí se va a mantener. Ok, ya está instalado nuestro disco. Vamos a montarle uno de nuestros cinturones de nylon de neopreno que tenemos para evitar la mayor vibración posible con respecto a nuestro disco. Así es, este tipo de accesorios ya viene incluido. Tiene varias bandas de elastómero, las cuales podemos colocar sobre los discos y tambores para que absorban cierta parte de la vibración, ya que lo que buscamos es que el maquinado sea lo más fino posible, los discos queden con el mejor corte, con la menor deformidad, estamos hablando de precisión de milésimas de pulgada, para que a su vez cuando frenes no haya ninguna vibración, tengas una respuesta inmediata y sobre todo no existan ruidos al frenar. Un mal rectificado te va a generar vibración o te va a generar ruidos cuando frenas. Ok, procedemos entonces ya una vez que centramos nuestra flecha con nuestros gemelos, ya podemos empezar a rectificar. La primera parte regularmente tenemos en las orillas principalmente de nuestros discos un realce que se va deformando porque es donde no pisa la pastilla. Es una parte donde no pisa y se va quedando la mayor cantidad de material. Entonces al principio tenemos que meter nuestro disco, digamos más o menos como a 5 milésimas, y vamos a empezar a acercar nuestros buriles antes de hacer nuestro corte. Así es, esa parte que les comenté, Efraín, es lo que comúnmente se conoce como la ceja. Es una parte que se hace en el filo, tanto interno como en la parte externa de los discos. Conforme se usan o se van gastando, se va formando esta ceja y es lo primero que tenemos que cortar para iniciar con un corte uniforme. Ok, pues bueno, ya que tenemos, vamos a prender nuestro equipo. Previamente vamos a ver, ya que metimos primero nuestros gemelos al roce, y donde estamos en la parte de la orilla de nuestro disco, sin accionar la velocidad, poco a poco vamos a ir sacando nosotros nuestro corte de nuestra ceja, porque como va a botar mucha rebaba, mucho más gruesa cuando lleguemos a cortar en esa parte,
Es importante no calentar nuestros buriles con una velocidad, así nosotros si sentimos que estamos cortando de más, inmediatamente dejamos de hacerlo. Un punto importante, en la parte central trasera de su equipo vamos a encontrar dos poleas. Esas dos poleas están interconectadas a través de una banda, son poleas triples. ¿Qué quiere decir? Que traen diámetros diferentes. En el manual viene descrito exactamente cómo se debe de colocar para obtener la velocidad de salida de tu flecha o las revoluciones, que van a ir desde las 78, 88 y 118 revoluciones. Si no, ahorita el staff nos va a comentar ese dato específico. Y no necesitas herramienta para realizar el cambio, únicamente traen una palanca en la que liberas la banda y la puedes colocar en cualquiera de las tres posiciones de la polea y te va a ir variando. Alex, si nos comenta acerca del dato de las velocidades de la banda, por favor. Bueno, está checando la parte del staff técnico. Adicional a la velocidad de salida de la banda, vamos a tener, como les comenté, la velocidad baja y la velocidad alta en las transmisiones. Así es, nos están corroborando 70, 88 y 118 RPM. Son la velocidad que nos va a dar dependiendo en qué posición de las poleas coloquemos la banda. Como les comenté, no necesita herramienta, liberan con una palanca, cambian la ubicación y vuelven a hacer el bloqueo con la palanca de selección. Todo viene específico en el manual. Es un manual que viene muy intuitivo, muy fácil de entender, y si tienen alguna duda, por favor contáctenos. Los teléfonos van a estar saliendo en su pantalla, el correo electrónico del servidor y los teléfonos, para si tienen alguna duda, háganoslo saber y con gusto les daremos la mejor asesoría sobre uso, recomendaciones o alguna duda en específico que tengan de este equipo. Es un equipo que muchos técnicos ya conocen, pero algunos otros no tienen el conocimiento necesario acerca de estos temas. Entonces, con todo gusto, siempre vamos a estar en la mejor disposición de orientarlos para que puedan llevar a cabo su trabajo más fácil. ¿Quiénes son los principales clientes que van a adquirir un producto como este? Pues el taller mecánico, la agencia automotriz, talleres de rectificado justamente de frenos, van a necesitar equipos como este. Entonces, cuando tú llevas tus discos a la rectificadora, seguramente habrás visto un torno muy similar a este. Así es como se lleva a cabo el maquinado de este tipo de equipos, de este tipo de piezas. ¿Qué sigue, Efra? Ok, una vez que ya cortamos nuestras cejas de ambos lados, procedemos a sacar nuestro primer corte. Ahí es un poco, los buriles casi están al ras y hay partes donde se oye que cortan, pero es por lo mismo que nuestro disco está deforme por la pisada del freno. Así es, aquí está haciendo el ajuste, metiendo el corte, lo que se le llama. Una vez que el buril toca tu disco, selecciona cuántas milésimas son las que quiere que entre el buril para que justamente haga el corte. Mientras el disco está girando, el buril entra en la parte central de donde comienza la pista de contacto. Ahí entra esas milésimas y comienza a salir. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad que nosotros decidamos en función a la transmisión. Recordemos que tenemos lento y tenemos rápido. En este caso viene en inglés, lo van a encontrar como slow, lento y fast, rápido. Aquí vamos a proceder con la primera velocidad, que es la velocidad rápida. Aquí inclusive podemos ver cómo comienza a girar de manera automática la transmisión. No solamente gira, sino que a su vez va saliendo y es el corte que está generando en la superficie de contacto con el disco. Es muy importante que se lleve a cabo este procedimiento porque normalmente, por costumbre, se llegan a cambiar las balatas, solamente lijan un poco los discos o las pastillas de freno cuando las cambias, pero no llevas a cabo este proceso de maquinado. Es muy importante, sobre todo si vas a un distribuidor como una agencia premium, un distribuidor automotriz, siempre te va a recomendar que cada que cambies tus pastillas, lleves a cabo un rectificado. ¿Por qué? Mucha gente dice, oye, es que mientras más lo rectifico, más se acaban mis discos. Sí, efectivamente, se hace
un maquinado y ciertas milésimas son las que se rebajan. Pero sin embargo, hablando de temas de seguridad, tienes un asentado más rápido entre tu pastilla y tu disco y por ende mejoras mucho la superficie de contacto. Entonces es muy importante cuando nosotros realizamos un frenado que tengamos la pastilla lo mejor asentada con nuestro disco para que tengamos una mayor capacidad de reacción de frenado y sobre todo los discos no se tiendan a calentar tanto. ¿A qué me refiero? Una vez que te entreguen tu vehículo es importante que realices el asentado. Muchos talleres o agencias especializadas ya te van a entregar tu vehículo con prueba de manejo, con el asentamiento previo, pero los primeros kilómetros, una vez que lo recojas después de que le hagan servicio de frenos, vas a tener que manejar con cierta precaución, no frenar de manera tan brusca, por lo menos los primeros 100 kilómetros, para ayudar a que justamente las balatas o las pastillas se adapten a la superficie del disco. Una vez que ya terminó el primer corte, vamos a proceder a... Tiene tres posiciones la palanca: velocidad rápida, neutro y velocidad lenta. Aquí vemos que está en neutro porque nuestra transmisión ya no se está moviendo. Al estar en neutro lo podemos llevar a cabo de forma manual. El movimiento lo podemos llevar a cabo nosotros. Cuando está con alguna velocidad no lo podemos hacer de forma manual. Aquí tenemos nuestra palanca selectora. Recuerden, hacia el frente sería la velocidad rápida, en medio neutro y a la parte de atrás sería la velocidad lenta. Muy importante, esta perilla que tiene aquí no solo es para sujetarla, es un seguro. Yo la tengo que levantar para poder llevar a cabo el movimiento. Si yo no la levanto y solamente la forzo, voy a romperla porque es de plástico o polímero. El seguro que tiene es justamente para evitar que se mueva la palanca de manera autónoma. Solamente nosotros decidimos cuándo se mueve, levantando esa perilla y realizando el movimiento. Es muy importante que lleven a cabo este movimiento así. Otra cosa, esa palanca, así como muchos componentes del equipo, no los deben de manipular. El equipo tiene 1 año de garantía, tienen servicio, tienen refacciones con Michels, pero ha habido casos en los que quieren ajustar esta palanca porque no identifican de dónde se libera el seguro. La quitan, cuando la vuelven a montar, recorren la flecha e internamente se sale una cuña o una media luna que sujeta la horquilla selectora de velocidades. Entonces te quedas prácticamente sin la oportunidad de seleccionar entre velocidad alta y velocidad baja o rápida y lenta. Entonces es muy importante que si tienes alguna duda nos contactes. Como les comenté, los teléfonos están saliendo en su pantalla, pero no desmontes ninguna pieza, por muy sencillo que se vea. Oye, yo puedo quitar esto y lo vuelvo a poner, no pasa nada. Internamente no sabemos, bueno, no tienen la noción de con qué está conectado y pueden llegar a provocar un fallo, lo cual tendríamos que desarmar la transmisión completa. Va a generar gastos, va a ser tiempo que no va a estar trabajando tu negocio. Entonces no le desmontes nada al equipo. Digo, si ves componentes, aunque se vean sencillos, puede traer consecuencias importantes. Aquí estamos haciendo ya el corte en velocidad baja. Un corte en velocidad alta para uno de estos discos que más o menos la superficie de contacto que tendrá 2,5 pulgadas, Efra, 2 pulgadas. Sí, más o menos. Lo hace en aproximadamente 1 minuto. Este rango de superficie en 1 minuto. Hay discos que son muchísimo más pequeños. Aquí nuestro equipo técnico nos apoya. Así es, tenemos el flexómetro en la parte de aquí con el que nos podemos apoyar a medir la superficie gracias de los discos. Este es un disco muy similar. Aquí tenemos 2,25 pulgadas y en el disco de aquí abajo tenemos 3, ¿no? 3. 2,75, casi 3 pulgadas. Recordemos, son de un vehículo deportivo.
de casi 2 toneladas, 15 pulgadas de diámetro, modelo SRT. Entonces, para los que son amantes de los muscle cars, seguramente identificarán este tipo de discos. Recuerden siempre utilizar la grasa adecuada, el tipo de aceite adecuado y realizar los mantenimientos. Básicamente, el primer mantenimiento que tenemos que hacer es de forma diaria. Una vez que cerró el ciclo de operación de mi negocio o al cierre del día, tengo que realizar una limpieza de todo el equipo, sobre todo la rebaba. A pesar de que trae fundas o cubrepolvos, es importante quitar toda la rebaba de la superficie, porque esa rebaba se va metiendo en ciertas uniones y puede llegar a rayar nuestras flechas, lo cual va a provocar después fuga de aceite. En esta parte de aquí contamos con sellos o con juntas, con polipacks o retenes, que si no le damos ese mantenimiento vamos a comenzar a tener fugas. Entonces es importante llevar a cabo la limpieza y posterior a eso no golpear el eje. Cuando desmontamos los discos o los tambores, algunos van a ser muy pesados porque estamos hablando de equipos grandes. Un disco puede llegar a 17 pulgadas, un tambor puede llegar hasta 22 pulgadas. Entonces, al momento de aflojar la tuerca que sujeta nuestra flecha o eje principal, si no tenemos cuidado, el mismo resorte lo va a empujar y va a caer sobre la flecha. Entonces, ese tipo de impactos te puede llegar a provocar que se empiece a deformar tu flecha y en lugar de girar de manera uniforme va a empezar a oscilar y te va a costar más trabajo llevar a cabo un rectificado de manera correcta. Entonces, ten cuidado en no golpear tu flecha, ten cuidado en la posición en la que colocas tus buriles. Estos son de tipo negativo. Entonces, los insertos son triangulares y tienen 3 caras, por decirlo así. Cortes. Después de muchas horas de corte, vas a necesitar girarlos y vas a tener 3 caras o 3 tiempos de vida por cada inserto para el cortador. E inclusive el equipo ya trae un kit de cortadores incluido, pero es compatible con las marcas comerciales que venden en las tiendas especializadas de herramienta de corte, donde encuentras discos, donde encuentras este tipo de insertos. Tú puedes colocarlos de manera muy sencilla. Obviamente Michels te provee refacciones, accesorios, pero si estás en una zona en la que no tienes un distribuidor cercano, esa es una de las grandes ventajas, que tu negocio no va a parar. Al ser una herramienta de corte de tipo universal, los insertos son compatibles. Como les comentamos, la limpieza, que la banda tenga el ajuste correcto, la cantidad suficiente de aceite, no golpear la flecha, utilizar el tipo de corriente necesaria. En este caso hablamos de 110 a 127 volts, 60 Hz, corriente convencional, la que tienes en tu negocio, la que tienes en tu casa. Así es como opera este equipo, no opera a 220 volts, es una parte interesante, sobre todo que la gran mayoría de negocios siempre va a tener luz monofásica o 127 volts. Este tipo de mica protectora es importante que no la retiren, porque algunos usuarios o operarios la desmontan para tener mayor facilidad de poner las perillas de sujeción o los ajustes a los cortadores. Pero es importante que la tengan, así como sus gafas, para evitar un accidente, ¿no? Recordemos que estamos hablando de maquinado, hay rebabas que están saliendo expulsadas, precisamente generadas del corte. Entonces siempre es importante cuidar la seguridad. Así como se limpia la superficie del torno, la parte donde corre, que es esa barra de acero, también es importante limpiarla, sobre todo para el corte de los discos. Para el corte de tambor vamos a tener esta perilla, vamos a tener esta manivela, y aquí viene el selector, o que también lo conocen como el clutch. Cuando lo activan comienza a salir la flecha para realizar el corte. Para eso vamos a contar con este accesorio, que es una barra que se usa para corte de tambor, que también trae su inserto o su portaburil. Y hacemos el cambio entre el cortador gemelo y esta barra que les acabo de mostrar. Vamos a colocar primero este accesorio, la barra posteriormente, y cerramos con esta pieza.
Así es como se coloca. Voy a poner aquí para que se vea más claro. Así es como se coloca, ya se va seleccionando la distancia en función al tambor que vayamos a utilizar. Aquí que quiero recalcar que ya trae todos los accesorios necesarios para llevar a cabo tu trabajo de rectificado de discos o rectificado de tambores. Siempre y cuando no excedan los 46 kilos, puedes colocar un tambor hasta 22 pulgadas o un disco hasta 17 pulgadas. Los discos más comerciales andan rondando un diámetro de 11 pulgadas. Ya cuando comienzan gamas más altas o vehículos más deportivos, vamos a hablar de 12, 13, inclusive hasta 14 pulgadas. Pero tenemos un rango bastante amplio hasta las 17 pulgadas. Ya terminó de rectificar Efra. Como ven, no lleva mucho tiempo. Es un equipo pesado. Cuando llega a tu negocio, estamos hablando de un poquito más de 300 kilos, entonces ya trae algunas argollas para que lo puedas sujetar, sobre todo si tienes pluma para motores. Te puede ayudar muy fácil con un sling a sujetarlo de aquí y poder ubicarlo en el lugar donde lo vas a trabajar. Otro punto a considerar, ¿ya la apago? Sí. Es esta perilla de aquí. Viene en inglés, pero dice ajustar solo con el torno en movimiento. ¿Qué quiere decir? Esta perilla de aquí, así como está apagado ahorita, si yo lo ajusto, voy a provocar un daño interior en la transmisión del tambor. Para poder ajustar esta perilla, que en sí es la velocidad del corte, tiene que estar en movimiento. Internamente, este tipo de transmisiones trae horquillas y trae esta parte es como si fuera un sinfín, pero para que pueda hacer la conexión con los engranes internos, si no está en movimiento, puede ser que coincida diente con diente y vamos a generar un daño. Es muy importante recordar esta pieza, esta perilla, solo ajustarla cuando ya tengamos el tambor colocado, cuando ya estemos iniciando el corte. En ese momento puedo ajustar la velocidad que voy a querer en mi corte. Antes que eso no necesito moverla. De aquí ubico, de aquí activo el tambor. Pero esta es una de las precauciones también que les quería comentar, sobre todo para asegurarnos que su equipo funcione de la manera correcta y tenga un tiempo muy longevo de uso y puedan recuperar pronto su inversión. Para los que ya tienen uno en su negocio y están creciendo, obviamente les vamos a recomendar que compren el TF9500 Michels para complementar el servicio que hoy en día ya ofreces. Si vas a cambiar tu torno que estás utilizando actualmente porque ya es necesario, ya cumplió con ciertas horas de uso, este es un equipo sumamente práctico. Aquí ya acabó Efra, ya teníamos algunos discos rectificados para poder mostrárselos, cómo es el acabado que deja el torno. Ahí, como les comenté, siempre sujeten fuerte el disco antes de aflojar la tuerca de la flecha principal para evitar que se golpee nuestro eje. Esos son espaciadores, todos esos accesorios ya vienen incluidos en el equipo. Aquí Efra ya terminó de hacer el corte, vuelve a colocar el centrador, campana o cono, como normalmente lo conocen en diferentes lugares. Y aquí les mostramos el terminado de estos discos deportivos. Esas ranuras que ven aquí se conocen como slot. Platícanos, ¿para qué sirven, Efra? Estos slots son básicamente para evitar la cristalización en nuestras pastillas, en nuestro disco, la cristalización, y también para que toda la parte que va saliendo de polvo, que se va quedando en nuestros rines, también lo utilice para disiparla, y también es una parte de enfriador. Así es, sobre todo es como si fuera un cortador, te ayuda a quitar la parte cristalizada de las pastillas, sobre todo para los usuarios que tienden a hacer frenadas muy prolongadas o que en zona de curvas les gusta mucho estar frene y frene y frene. Normalmente van a generar ese tipo de acabado, espejo en las balatas, o que se le conoce como cristal. Y ahí es donde nos ayuda este tipo de disco deportivo con el acabado slot.
Estos ya vienen originales. Si ustedes lo van a hacer en sus discos, siempre tomen en cuenta las recomendaciones del fabricante. No cualquier persona puede llevar a cabo o una barrenación para hacer los hiperventilados o un slot. Es un tema de seguridad y hay que tomarlo en cuenta. Nos comenta el staff que hay preguntas. ¿Qué tipo de aceite de grasa utiliza? ¿Qué tipo de aceite o grasa utiliza? Muy bien. La grasa que podemos utilizar aquí es chasis 1, 2 o 3. El aceite que recomendamos va a ser, e inclusive ya viene de origen hasta con una calcomanía. Puedes utilizar móvil 80W90 para transmisión estándar. En promedio vas a ocupar 1 litro. ¿Cuál es su tiempo de trabajo? Tiempo de trabajo, este es un equipo de alto desempeño. Su ciclo de trabajo es del 100%. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar todo el día realizando rectificados. No tienes mayor complicación. ¿Hasta qué discos puedo rectificar? Discos, vamos a hablar de una gama muy comercial. Vamos a hablar desde los autos más pequeños con discos de 11 pulgadas hasta los vehículos deportivos o SUVs que traigan hasta un diámetro de 17 pulgadas. Los puedes montar en esta máquina y realizar el rectificado sin mayor complicación. ¿Hasta qué tamaño de tambor puede rectificar? ¿Hasta qué tamaño de tambor podemos rectificar? Hasta 22 pulgadas y que la superficie de contacto de la balata en promedio sea de 10 centímetros porque va a ser el recorrido que tienes de tu flecha o eje principal. ¿Cada cuándo se requiere mantenimiento? Cada que se le va a dar mantenimiento en función a las horas de uso. Como les comenté, cada vez que lo usas al cierre de tu jornada laboral hay que realizar una limpieza. ¿Con qué se puede llevar a cabo esa limpieza, Efra? Lo podemos hacer con una brochita y después con una pistola de aire sopletear bien para que toda la rebaba, obviamente siempre en dirección opuesta a nosotros, para que todo eso no nos vaya hacia nosotros, y limpiamos perfectamente nuestro equipo, sobre todo en las coyunturas, donde se puede ir almacenando toda esta rebaba que es muy fina. Así es, en cuestión del aceite te recomendamos que lo cambies cada 600 horas de trabajo. ¿Qué precisión maneja el torno? ¿Qué, perdón? ¿Qué precisión maneja? ¿Qué precisión maneja el torno? Estamos hablando de que el cortador gemelo, cada línea son 2 milésimas de pulgada. Así es el corte que iríamos metiendo. Cada vez que giremos una línea haríamos 2 milésimas de pulgada. Hablando de que un disco promedio necesita entre 2 y 4 milésimas de corte. Obviamente pues va a depender desde el modelo del vehículo, la calidad de tus discos, el kilometraje que ya lleves con él. Pues va a ser lo que va influyendo, y hábitos de manejo. Creo que va a ser uno del factor principal que te va a marcar cuánto es el corte que necesita un disco. Pero en fin, prácticamente esa es una de las pláticas que tenemos acerca del torno para frenos. Esperemos que esta información les sea útil. Sobre todo, como les comenté, es un equipo mecánico, no tiene componentes electrónicos. A veces, o muy sencillo, colocas tu selector velocidad lenta, velocidad alta, y es muy fácil operarlo. Ya no es tan complejo como fue tal vez la generación anterior, pero la precisión es sumamente efectiva. El equipo te puede dejar rectificados o maquinados con un excelente acabado. Ya nos mostró Efra uno de los ejemplos. Simple y sencillamente tener el conocimiento básico, técnico, para poder saber cuándo rectificar, cuándo necesitas cambiar un disco, y sobre todo cómo colocarlo en el equipo. Son partes primordiales, pero ya el manual te indica cómo se debe colocar los diferentes accesorios, cómo hagas tu prueba de corte, y sobre todo si ves que no te está quedando parejo, lo que tienes que hacer es aflojar un poco esta tuerca. Muéstranos, Efra, porque esa es una tuerca especial, es una tuerca de cuerda izquierda. Así y es. ahí puedes ponerla para que vean hacia qué lado gira. De hecho, nuestra tuerca normalmente aprietan a la derecha, esta aprieta al lado izquierdo. Así es, está girándola en sentido antihorario y así es como aprieta. Ojo con eso para que no la vayan a trasroscar o a barrer. Y cuando ya sujeten el disco con los diferentes espaciadores, traen la llave de 27 o 30 milímetros. Únicamente con un ligero toque se queda apretada, no tienen que darle de más. Son cuerdas que aprietan muy fácil.
y como les comenté, aflojan esa tuerca y le dan vuelta al disco 180 grados para ayudar a que los conos calcen perfectamente en la base plana del disco y podamos realizar la prueba de corte. La prueba de corte, ¿cómo es? Enciendo mi equipo, acerco los buriles a que empiecen o que pongan una fina raya, lo apago y tengo que ver que esa raya sea continua en todo mi disco, de ambos lados. Cuando la línea ya es continua, entonces ya puedo hacer mi proceso de corte. Lo coloco en donde inicia, que apenas toque, meto las milésimas que voy a rebajar y ahora sí ya pongo la transmisión para que comience a salir y haga el corte. Es muy importante llevar a cabo esta prueba, pues para evitar que hagas la primera corrida y no te vaya a quedar un rectificado parejo. Entonces siempre la prueba de corte nos va a decir si está bien centrado o no nuestro disco o nuestro tambor. Agradecemos como siempre el seguimiento del foro, esperamos que este tema les haya gustado. Si tienen alguna duda, háganoslo saber. Si quieren ver un equipo en particular o alguna prueba en específico, de igual manera háganoslo saber a través de Facebook y con gusto lo traeremos para ustedes. Nos vemos la siguiente semana, su amigo Guillermo Tovar. Efraín Serrano, hasta luego. Muchas gracias.